Con 44 minutos está con nosotros el doctor Isaac Humala. Él ha sido acusado por la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, de interceder o ser el abogado, esto último ha sido negado por el doctor Humala, de la empresa pesquera Aurora. Doctor Humala, gracias por venir. Vamos a escuchar sus descargos respecto a lo que ha dicho la ministra, pero le propongo escuchar lo que ha dicho la ministra, un minuto de video para comentarlo con usted. Nosotros en el Ministerio atendemos a todas las personas que llegan. Entonces, en ese momento, el padre del presidente llegó y fue atendido como corresponde y se le indicó que el Ministerio tiene sus procedimientos y que en tanto este caso ya está judicializado, el Ministerio resolverá en su momento. Eso es lo que se le dice a cualquier persona que viene a preguntar por cualquier caso. O sea, no, yo no lo he derivado porque hay una indicación de que yo no recibo, o sea, ni siquiera llega a mí. O sea, yo no recibo a ninguna persona que sea familiar directo del presidente. Yo me he enterado por la indicación que me dio la jefa de asesoría jurídica cuando me dijo que había recibido esta visita. Y por si acaso no ha ido una sola vez, ha ido 2 veces. Y su argumentación es que iba para advertirme que si yo no resolvía iba a ir presa. Entonces, vuelvo a decirles, esto sigue su curso oficial. Nosotros hemos pedido un informe adicional a IMARPE para saber si efectivamente podemos dar los derechos, pero las áreas correspondientes resolverán. La ministra no puede dar permisos de pesca porque la ministra no tiene de dónde sacárselos. O sea, tiene que definirlo el área técnica y en función de un informe final, porque ciertamente hay un proceso en el Tribunal Constitucional donde esta empresa ha ganado. Sin embargo, nosotros estamos buscando el sustento ya biológico de si efectivamente existe la capacidad de poder otorgarle esos permisos a esta empresa. ¿Ya? Doctor Humala, ¿cómo está? ¿Por qué usted intercedió en nombre de la empresa pesquera Aurora para que se le conceda un permiso de pesca? Bueno, primeramente debo observar de que la ministra, yo no he hablado con la ministra, entonces no debe atribuirme si no he hablado con ella. En todo caso, esta será la versión que pude haberle dado. Yo he hablado con la abogada, creo que es doctora Gobea, ¿no? en las dos veces que fui. La directora de Asuntos Legales, me parece. Claro, la jefe de Asuntos Legales, ¿no? Y está tergiversando. Yo lamento su posición de una señora o señorita de mala fe. ¿Por qué de mala fe? ¿Por qué? Porque está torciendo la cosa. Yo no he ido a interferir por la empresa, sino, y debe estar incluso grabado, no he hablado con... hubo la juramentación de las comisiones del Colegio de Abogados la semana antepasada. Entonces, allí después de la ceremonia se toma vino, etc. Entonces, en esa conversación surge la cuestión del problema de la pesca que está a la orden del día y otros pescados. Sí. Entonces, en este asunto, ¿no? Escucho que hay un habeas corpus que ha ganado una empresa al Estado de pesquería, ¿no? Y que están requiriéndole el cumplimiento de esa resolución del Tribunal Constitucional, ¿no? Mediante una multa, requiriendo una multa y demandar o pasar lo actuado a la Fiscalía. Pero concretamente, ¿por qué fue usted al Ministerio de la Producción más de una vez? Claro, dice, la ministra ha sido 2 veces. 2 veces, le estoy explicando. Entonces, ¿no? Entonces ahí el comentario de que ese apercibimiento bajo multa al Estado es absurdo, ¿no? Porque la multa es para el Estado, la multa no es para las partes, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces se trata de qué ministerio, y sé que mi hijo está en el extranjero, entonces le digo, mira, yo discuto ahí, seguramente el tribunal, el juez, le está favoreciendo al ministro, porque la multa que corresponde por ley, precisamente es bajo apercibimiento de destitución. ¿Esto que usted está narrando fue en el local del ministerio o en el Colegio de Abogados? En la conversación entre abogados, ¿no? Al final ya, pero de concretamente la ceremonia, en el ministerio, ¿qué hizo usted? Entonces, yo me preocupo de que si el juez decreta, lo requiere a la ministra, bajo destitución, eso
hacer una notición, ¿no? Y si lo requiere y lo persigue y lo ejecuta, sería el primer caso en que una ministra es destituida. ¿Usted le preocupaba la situación del gobierno? Claro, por mí que usted es el presidente de todos modos. Puede haber problemas entre nosotros, pero esto desprestigia, ¿no? Incluso al país, ¿no? Entonces no fue usted a presionar a la ministra, sino a alertarla. Entonces, de motu propio, he ido al ministerio, me ha anunciado, diciendo que es un caso urgente, ¿no? Que compete a la ministra, a la persona de la ministra, ¿no? Porque y bueno, ahí en el Colegio de Abogados mostró un auto, ¿no? Lo leí, en el que dice, incluso parece un poco terminante el auto, dice que los demandados son el Ministerio de Pesquería, antes Pesquería, ahora Ministerio de Producción. Por la empresa. Sí, fue la empresa, fue una empresa, Aurora. Aurora, me parece. Pero usted está llevando el mensaje de la empresa a la ministra, entonces. Yo no estoy hablando ni con el gerente, sino yo al tomar nota he ido para que evite, ¿no? Que le haga un apercibimiento bajo destitución. Mi objetivo fue ese, decirle a la ministra que se asesore bien, ¿no? Que si le notifica por destitución, esa ya es una notición. Y que debe evitar, porque entonces si ella notificado eso no cumple, entonces viene la destitución, el juez lo destituye y oficia al presidente para que tramite la destitución, porque el nombramiento del ministro es por resolución suprema del presidente. Pero ¿sí? ¿No se da cuenta que en la práctica puede interpretarse su presencia más de una vez en el ministerio? No cabe eso, porque estoy hablando. ¿Usted está llevando el mensaje de la empresa al ministerio? Ya, puede ser, pero no cabe, porque yo he hablado de eso justamente él ha aclarado. Incluso a la doctora le dije... ¿A quién le ha aclarado? A la doctora, con quien yo he hablado solamente con la abogada. A la funcionaria del ministerio. Claro, yo no he hablado con ella. No, pues. Porque me dijeron que no estaba. Está prohibida, dice, por su propio hijo de reunirse. Bueno, ya, yo no sabía. Porque si hubiera sabido eso, habría venido acá o al Canal 5, ya habría llamado un medio. Ya. ¿No? Para evitar, ¿no? Porque si no, pues se produce, imagínense, una crisis ministerial, sería el primer caso, ¿no? Si lo decreta, no hay nada que hacer. El ministro, el presidente va a obedecer nomás, porque la Constitución dice expresamente de que una de las funciones del presidente, entre otras, es cumplir y hacer cumplir las resoluciones firmes del Poder Judicial. Ahora, eso yo lo sé porque he ganado un habeas corpus por Antauro al Estado, ¿no? Y lo requirieron al jefe del INPE, ¿no? Cumplir el mandato bajo apercibimiento de destitución. De acuerdo, claro. Doctor Humala. Sí. Pero la ministra parece que no ha entendido lo que usted señala, gestos de querer salvarla del cargo, porque ella ha salido a denunciar el hecho con un rótulo que parece tener visos de conflicto de intereses, más bien. Bueno, no sé cuál es, pero yo afirmo categóricamente que la ministra está actuando de mala fe. Salvo que... O sea, usted la quiso salvar y ella bien la acusa de lobista. Claro. Porque incluso con la doctora hemos hablado un largo rato, ¿no? Entonces le expliqué que yo también he sido abogado de empresa, pero también alguna vez de alguna institución estatal, concretamente el Parque de las Leyendas del doctor Benavides. Entonces allí hemos tenido estos incidentes, ¿no? Entonces le dije, mire, ¿no? Un abogado no puede llevar las cosas, ¿no? Hasta poner en riesgo, ¿no? A su gerente al responsable de la empresa al cual asesora. Ese responsable nunca, yo siempre he cuidado que mi gerente de la empresa que doy no corra ningún riesgo. Y si corre, advertirle. Y lo mismo también, ¿no? al jefe de la institución estatal. Entonces eso le dije, y incluso le hablé, ¿no? De que existe la Comisión de Ética Profesional del Colegio y que lo preside un decano de mucho prestigio, ¿no? Claro. Entonces ahora, es falta contra la ética profesional. Doctor Humala, ¿por qué la ministra tendría que haberle hecho caso? Porque es para salvarla, para decirle que está mal asesorada, que asesore bien, porque sus asesores le están poniendo en riesgo, ¿no? En riesgo, no sé, si han presentado ese escrito, ¿no? Le pueden decretar destitución. Si le decretan destitución, cumple inmediatamente, si no, ¿no?
está destituida. Entonces el presidente de la República se ve en el caso de tener que obedecer y de firmar el decreto de la resolución suprema, ¿no? Dejándola de... Pero usted, antes de ir en estas dos ocasiones al Ministerio de la Producción, ¿tuvo algún contacto con algún funcionario de la empresa Aurora? Yo afirmo categóricamente que no. Investiguen, ¿no? No tengo por qué mentir. Además que no tengo necesidades económicas de ese grado. Pero no además, se da cuenta... además estaría yo quitándole mi cliente a un colega. Ah, ya. Claro, no llego a eso, nunca ha sido mi... Pero no se da cuenta que como ha sido presentada esta situación, digamos, aparentemente una denuncia, ¿usted estaría incurriendo en un conflicto de intereses? Sí, pero mire, yo estoy tranquilo, ¿no? Con mi conciencia, por eso estoy afirmando que la ministra está actuando de mala fe, ¿no? Conmigo. ¿Y por qué haría eso la ministra? Creo que nunca he hablado con ella. Recién sé su nombre también ahora con motivo de este asunto, ¿no? Él escucha algunas declaraciones, ¿no? Por ejemplo, está sosteniendo que la política pesquera que está llevando actualmente está muy bien, ¿no? Pero aparentemente no está. Pero la cuestión de pesquería es la cosa que ignoro. Recién ayer estuve en una conferencia y me enteré de una cosa nueva. Es la única que puedo afirmar categóricamente como abogado. En el resto estoy informado como usted por lo que leo, lo que claro, digo, de nada más. Pero además de evitar que la ministra sea destituida, la otra razón de la reunión que usted sostuvo con esta funcionaria del Ministerio de la Producción era para solicitar un permiso de pesca, ¿no es así? No sé para qué, fundamentalmente no sé el caso, sino simplemente a mí me ha interesado que está en riesgo de que el juez le decrete bajo apercibido de destitución. Pero el tema concreto es un permiso de pesca. Creo que es un permiso de pesca. Claro, entonces al final la empresa... Yo no he leído todo el expediente, yo he leído solamente, claro, incluso ese párrafo, un párrafo, ¿no?, de la resolución. Pero entonces usted ha pecado de ingenuo. No, ¿por usted qué? Que es tan acucioso. Yo voy lealmente. Porque en esa sentencia también se habla de un permiso de pesca. Está bien, pues por algo, el Estado está perdiendo por algo. Entonces eso ya no es discutido porque hay una resolución del Tribunal Constitucional, no hay nada que hacer. Además ya está en ejecución, no está en el tribunal. El juez ya está ejecutando y lo está requiriendo. Entonces el requerimiento que he leído, ¿no?, efectivamente es como me figura, está bajo apercibimiento de multa y de ser pasado, ¿no?, a la Fiscalía. La Fiscalía significa una amenaza de que puede ser detenida, porque es una acción penal de oficio, ¿no es cierto? Ya, por ahí también grave, porque no es una denuncia de un particular, es denuncia del Estado que le está pasando, ¿no? Entonces veo que le está favoreciendo, evidentemente, porque el juez debía decretar bajo apercibimiento de restitución, de destitución. ¿Pero se da cuenta que el Congreso puede abrir una investigación contra usted? No hay ningún problema. No tengo ningún problema que abran. Incluso pido que abran, ¿no?, que investiguen bien, que tomen la declaración de no hay problema, no tengo eso en absoluto. No, yo actúo con total limpieza. Yo previamente examino los riesgos. Ahora, claro, yo pensé que me va a agradecer en todo caso. ¿No? En todo caso, ¿no? Yo siempre cuando tengo que iniciar alguna cosa, ¿no?, por derecho mismo, yo advierto. Yo nunca doy un golpe así, le doy la oportunidad. A veces, ¿no?, si a usted le voy a embargar, ¿no?, entonces a su abogado le digo, mire, ¿no?, voy a embargar, ¿no? Para que no vea que no me gusta dar ataques de sorpresa. En la profesión me ha ido así bien. Claro, por eso, pero en el proceso justamente al que usted se está refiriendo, tiene que ver la empresa Aurora, la empresa pesquera Aurora, que estaba solicitando permisos de pesca. Pero yo no he ido por la empresa Aurora, he ido por mi hijo, para que no se vea en el problema de destituir a su ministra por mandato extraño. Porque nombrar ministros es facultad del presidente de la República, exclusiva. Pero en este caso, donde el Tribunal Constitucional, sí, el juez, ese juez constitucional está por encima incluso del Poder Judicial, está incluso por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Justamente, por ejemplo, la reposición, ¿no?, de la sanción de Díaz Canseco
En eso, evidentemente, ese juez de primera instancia del Poder Judicial, Correcto. cuando ve casos de constitucional, es juez constitucional. Por ficción jurídica, ese juez está por encima de la Corte Suprema. Pero usted sabía que el presidente, su hijo, había dado la orden de prohibir a los ministros reunirse con sus familiares, incluido usted. Ya, bueno, no imaginaba que pudiera haber esa orden. ¿Y qué le parece? No, es totalmente extraño, no, es capaz un problema psiquiátrico. Habría que leer a Freud, ¿no? Porque ¿cómo yo voy a prohibirle que usted es mi ministro, ¿no? Y no puede recibir a mi familiar? ¿Por qué? Si va a saludarle. O para evitar pues algún problema, alguna crítica, ¿no? Que los familiares se cuelan por el aparato del Estado, desfavoreciendo a otras personas. Probablemente lo hizo por eso. No, en todo caso le rechaza, pues. Pero prohibirle... ¿no? Eso ha dicho la ministra. La ministra ha dicho que están prohibidos de recibirlo a usted. Dice que ha sido prohibido, ¿no? Pero si yo fuera ministro, yo le rechazaría. ¿Desafiaría la orden del presidente? El presidente, dentro de la ley, yo obedezco ante la ley, ¿no? Pero yo no podría aceptar, ¿no? Que por más que sea mi papá, me prohíba, ¿no? Las relaciones que puede tener. Además, si soy ministro, soy gobernador, viene mi familia, viene mi papá, viene un primo, entonces estaría discriminando. Vamos a creerle, vamos a pensar que usted lo ha hecho en aras de defender la gobernabilidad del gobierno que preside su hijo y que defendía a la ministra evitando que sea destituida. ¿Lo va a volver a hacer en otra ocasión si usted encuentra una sentencia de este tipo en la cual un ministro corriera peligro en un futuro cercano? ¿Volvería a tocarle la puerta a ese ministro? No es por el ministro. Es por el gobierno. Es por mi hijo. Por más que tenga problemas de otro tipo político, en este caso, está usted. Ahora, si hubiera estado acá, yo habría, ¿no? Capaz no ido a Palacio, pero habría tomado contacto con él, diciendo, mira, tu ministra está con esta amenaza y te va a obligar, pues si ahí dice que te va a obligar a ti a cambiar a tu ministra. ¿Tú en qué situación te ves? O sea, que primero que estás en desacato, es falta grave contra el Estado. Y segundo, que no estás, ¿no?, manejando muy bien a tu ministra, ¿no? ¿Cómo puede tener tu ministra asesores o asesora, ¿no?, que le ponga en riesgo de ser destituido? Tiene que evitar el riesgo. Pero, como le digo, su hijo, bueno, pues no quiere que usted vaya a los ministerios. Bueno, no sabía eso. Ahora ya sé, desde que sé, ¿no? Entonces, en caso como este, si se presentara, ¿no?, tendría que acudir a los medios. O sea, ahora usted se va a comunicar con su hijo a través de los medios. Yo no busco comunicarme con él, porque él ha roto relaciones conmigo. Pero yo no tengo actitud de venganza, es mi hijo. Entonces, en este caso, ¿no?, yo veo, pues, y veo el documento. Entonces, ¿no?, el doctor se apellida... bueno, tengo anotado su nombre. Ya. ¿No? Yo no tengo ni siquiera el teléfono de él, aunque me dio su tarjeta, que hay perdido. Ajá. ¿No? Claro. Pero no, yo he ido exclusivamente por salvar a mi hijo, ¿no?, de que le destituyan a su ministra, un juez. Ese es todo mi problema, ¿no? Entonces, como ya sé que él ha ordenado a sus ministros que no me reciban, ¿no?, así que fueran amigos, estaría, ¿no?, y me reciben, o no tomen contacto, no tomen un café conmigo, bueno, no, recién lo sé, por eso lo estoy diciendo. Si ahora se presentara ese caso, sí, ¿no?, yo lo haría entonces a través de los medios. Claro. Le suplicaría a usted, ¿no?, entonces de acá diría eso. Mire, no sé quién es el abogado de la ministra, ¿no?, y la ministra está en riesgo, que he leído el expediente o me he enterado, ¿no?, porque si se efectúa el apercibimiento, ¿en qué papel se ve un presidente de la República? Porque debo entender que a pesar de lo que usted dice, que su hijo ha roto relaciones con usted, usted cuida su gobierno, preserva en lo que puedo, en la medida de lo posible que el gobierno le vaya bien. Incluso mis críticas es para eso. Yo estoy haciendo muchas críticas, por ejemplo, he denunciado, ¿no?, de que no es correcto que le renueve el contrato con la Telefónica, ¿no?, por estas razones. He enumerado las razones, que es un error grave eso, y que hay rumores de que está corriendo mucha plata, ¿no? Entonces, toda cosa que hay, yo lo digo públicamente, porque él
él me ha cortado, ¿no?, la oportunidad de decírselo directamente. Así es. Ha cortado sus relaciones. Entonces, ¿no?, entonces yo tengo que criticar, si usted me invita, ¿no?, yo puedo criticar una serie de cosas que se está viendo y que el público se nota en el público, ¿no? Hay un descontento, ¿no? Entonces, ¿no?, además que, ¿no?, tiene un juramento de la hoja de ruta, y la hoja de ruta ya, por más que quiera, ya no lo puede cumplir. Ya no es posible. Entonces, pero tiene que seguir gobernando. Entonces tiene que sacar su plan de gobierno original, ¿no?, que es lo que debe hacer. Por ejemplo, ¿no?, en este momento, casi 1 millón de empleados, ¿no?, que están con el sistema de tercerización y el CAS, ¿no?, están siendo chantajeados, son pasto de acosadores, ¿no?, y es un problema. Yo tengo un sobrino que ha estado 14 años, puro CAS, cada 4 meses, 5 meses, ¿no?, y lo han dejado sin trabajo. Ahora, la candidatura de Nadine Heredia no estaba en el plan de la gran transformación, ¿eh? Bueno, eso es un eslogan que ha salido de la inteligencia del doctor Alan García. Su capacidad, entonces ahora todo el mundo habla de la reelección conyugal. Esa frase. Esa frase no, está buena, ¿no? No la saca cualquiera. Todos hablamos de eso. Está buena la frase, ¿no?, del día, claro. Está bien pensado, por lo menos démosle crédito de que da lugar, está bien estructurada. Y da lugar, pues, al debate, a filosofar, a pensar, ¿no? Entonces, bueno, el doctor Alan García, pues, es maestro en esas cosas, ¿no? Claro, maestro en esas cosas. Gracias, doctor Humala. Ha sido un gusto conversar con usted y escuchar sus descargos en una denuncia hecha por una ministra de Estado, ¿no? No es cualquier cosa. Pero usted dice que lo hace en aras de salvaguardar la estabilidad política del gobierno de su hijo, y es su versión. Mire, un segundo, no solo digo, sino digo que la ministra está actuando de mala fe. No pienso que la doctora le haya tergiversado lo que hemos hablado, ¿no? Y en todo caso la desafío que plantee la denuncia, ¿no?, y cómo va a terminar, ¿no? Las verdades... Usted le está planteando que ella lo denuncia a usted. Claro, que denuncie. Y usted va a los tribunales. Natural. Con ella. Claro, va a salir bien. Bien, doctor Humala. Bien. Gracias, Muchas por gracias. sus palabras. 7:07, Claudia María. Declaraciones que sin duda van a